Bienvenidos a otra clase de semiología. Hoy vamos a estar hablando sobre un complemento de la clase anterior sobre los síndromes parenquimatosos a nivel pulmonar. Básicamente estos síndromes pueden dividirse en tres grandes grupos: el síndrome de condensación, el síndrome intersticial y el síndrome cavitario. Comenzando por el primero, sabemos que en condiciones normales el parénquima pulmonar es heterogéneo debido a espacios interalveolares que pueden volver la estructura homogénea debido a factores, y ellos son el exudado o el líquido intraalveolar y la compresión de los espacios. Entonces, en base a esta definición encontramos que la causa de los síndromes de condensación obedecen a dos patologías, principalmente o a dos, características: la condensación provocada por la neumonía, tumores alveolares, la hemorragia pulmonar, el edema pulmonar y las neumonitis no infecciosas, y la atelectasia, que puede ser consecuencia de tumores bronquiales, cuerpos extraños o procesos cicatrizales. Pero ¿cuáles son las características que vamos a observar? Bueno, en la siguiente placa estamos observando lo que sería una neumonía típica, donde podemos evidenciar que tenemos una región escasamente heterogénea, más homogénea de lo habitual, y que en este caso, marcando el nivel de la cisura, podemos observar que se trata de una neumonía y una consolidación a nivel de la base del pulmón derecho. En otras, patologías, como por ejemplo el derrame pleural, observamos que la homogeneidad es mucho más marcada, pero a su vez también vemos un nivel que es lo que estaría marcando la presencia de líquido. Y en otras patologías, como por ejemplo un carcinoma bronquial o un tumor bronquial, podemos observar que hay una homogeneidad bien marcada a nivel de la presencia de un tumor, que se acompaña en este caso de una cavitación que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que la homogeneidad en el síndrome de condensación es muy marcada. A su vez, podemos observar otras patologías también, como por ejemplo en el edema agudo de pulmón o en el edema pulmonar, que si bien tiene ciertos rasgos heterogéneos, la homogeneidad es mucho más clásica y podemos evidenciar que en este proceso estamos frente a la presencia de líquido que ocupa ese espacio interalveolar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales del síndrome de condensación? Bueno, como la causa en un 67% son las neumonías, habitualmente encontramos justamente la clínica de una neumonía. Generalmente también causada por un neumococo, lo que vamos a encontrar es la presencia de tos, fiebre, disnea, dolor tipo de punta de costado, y a su vez lo que tenemos que no perder de vista es que, si bien es la causa más frecuente, hay otras causas a partir de las radiografías que he mencionado, que pueden ser las causantes de este síndrome de condensación. Es por eso que tenemos que relacionar el cuadro clínico para encontrar cuál es el diagnóstico o la afección que está injuriando al paciente en este caso, ¿sí? A su vez también tenemos lo que se llama el síndrome intersticial, que puede definirse como el conjunto de enfermedades que afectan de forma difusa el parénquima pulmonar, predominando en la zona intersticial. Es decir, que si el síndrome de condensación se caracteriza por generar una imagen de carácter más homogéneo, el síndrome intersticial lo que produce es una imagen de característica más heterogénea, como ser, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar asociada con las genopatías, la neumonitis por fármacos, la sarcoidosis, la neumonía eosinofílica o la inhalación de polvos inorgánicos como la neumoconiosis, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las características que podemos observar en la placa por estas enfermedades? Bueno, básicamente un patrón bien marcado y heterogéneo que puede afectar la totalidad de los campos pulmonares, pero fíjense que las áreas de homogeneidad son bastante escasas en comparación con las radiografías anteriores. Este, por ejemplo, es el caso de una neumonitis. A su vez también podemos encontrar enfermedades como la sarcoidosis, que produce, fíjense, la comparación o la progresión de una placa en un paciente que presentó un cuadro de sarcoidosis, se compara a una placa que tenía normal y que cuando tuvo la enfermedad, vemos que se produce un aumento de la vascularización de los cilios, pero a su vez también genera alrededor de esa vascularización un patrón bien heterogéneo, bien marcado, pero siempre heterogéneo y no homogéneo, que es muy característico de estos síndromes. A su vez también encontramos los procesos que afectan principalmente los alvéolos, como es el caso de las alveolitis, que fíjense que produce un marcado nivel heterogéneo y que generalmente en estos casos, en el caso de alveolitis, afectan generalmente la periferia de las ramas pulmonares, siendo claro los alvéolos los que se encuentran principalmente afectados en estas patologías. A su vez también tenemos que destacar que el síntoma fundamental o los síntomas fundamentales son dos: la disnea y también la presencia de tos, que es generalmente de características secas.
A su vez también, como estamos frente a una presentación que habitualmente es ocasionada por patologías que en el correr del tiempo generalmente se vuelven crónicas, vamos a encontrar trastornos crónicos, como por ejemplo los dedos en palillos de tambor o las uñas en vidrio de reloj. A su vez también lo que tenemos como tercera parte es el síndrome cavitario, que no es tan frecuente de ver hoy en día o de encontrar hoy en día desde el punto de vista semiológico. Antiguamente había diferentes clasificaciones en lo que serían los estertores que hablaban sobre la presencia de ruidos de tipo burbujeantes, que hoy en día no son tan frecuentes de ver porque primero que no hay tanta frecuencia o incidencia, hablando más que nada de la tuberculosis, pero digamos, en algunos pacientes pueden encontrarse estos síntomas. A su vez también la gran presencia o diversidad de tratamientos hacen que por ahí la enfermedad no sea tan crónica en el tiempo y no sea tan fácil de encontrar el síndrome cavitario en sí. Pero se hacía referencia principalmente a una cavidad con un nivel hidroaéreo en su interior, generalmente mayor de 3 centímetros, con paredes lisas y en comunicación con un bronquio. Esto es muy importante porque es lo que facilitaba también la presencia del estertor de estas características. Como verán, en una placa de un paciente que tiene una cavitación, un paciente con tuberculosis, podemos observar la cavidad, en este caso sin la presencia de un nivel hidroaéreo. A su vez también en pacientes con patologías como la granulomatosis de Wegener podemos encontrar también la presencia de una cavidad, en este caso sí, con un nivel un poquito más pequeño, y generalmente en donde podemos observar un síndrome cavitario per se es en los abscesos pulmonares, generalmente de gran tamaño y habitualmente acompañados de un nivel hidroaéreo bien marcado. Cuando nos encontramos con este tipo de pacientes, más allá de lo que podemos encontrar o los hallazgos radiológicos que podemos tener, siempre tenemos que tener en consideración los siguientes parámetros. Inicialmente, tomar los signos vitales. Los signos vitales, en este caso, son vitales para saber la estabilidad del paciente y para poder tratar de que llegue a buen puerto en cuanto a su evolución. En este caso es muy importante complementar con la oximetría de pulso, hoy en día indispensable para saber el nivel de oxígeno que el paciente presenta en la sangre. También complementar con la evaluación semiológica de los músculos, en este caso respiratorios, es decir, si el paciente tiene la utilización de los músculos respiratorios, estamos hablando de un paciente que próximamente va a entrar en una insuficiencia respiratoria, lo cual nos marcaría una urgencia. Y obviamente complementar con la radiología, porque si bien en algunos casos, como por ejemplo la neumonía, a partir de la clínica podemos hacer un diagnóstico certero, en otros, como por ejemplo una tuberculosis, si no escuchamos estos estertores que son muy raros de oír y no complementamos con una radiografía puede pasarse por alto el diagnóstico de una TBC. ¿Sí? También es muy importante, si bien la oximetría de pulso puede medir indirectamente la presencia o los niveles de oxígeno en sangre, la complementación con gases arteriales nos va a permitir o nos va a dar un dato más certero acerca de los gases que se encuentran circulando por la sangre del paciente. Y obviamente el laboratorio siempre tiene que estar presente en estos casos. ¿Sí? Estos son los puntos o los parámetros más habituales que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de la evaluación de este tipo de pacientes. Bueno, básicamente esos serían los síndromes parenquimatosos para tener en cuenta. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y bueno, cualquier pregunta que tengan, no duden en consultar. Muchas gracias.